El IMER y Opus 94.5 FM presentan Fuete, el lugar en donde podemos ver la música y escuchar la danza, con Liliana Mascareñas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Soy Liliana Mascareñas. Les doy la bienvenida a Fuete, este espacio de Opus 94, en el que cada semana podemos ver la música y escuchar la danza. Hoy les voy a compartir la música de un ballet que está dentro de una ópera que en su momento pues tuvo una relevancia particular. Se trata de la ópera de Gaspare Spontini, Fernán Cortés, así, o La Conquista de México. Como era una tradición, pues ya hacia finales del siglo XVIII e inicios del XIX, en París, bueno, en la Academia Imperial de Música se presentaban estas óperas y siempre tenían un elemento de danza. Recordemos que, bueno, desde que Luis XIV le diera una importancia fundamental al arte danzario, pues esta fue incluida y cada vez fue más desarrollada dentro de las óperas, ¿no? Había todavía como una tendencia que la ópera fuera el espectáculo dominante, pero generalmente en el segundo o tercer acto se incluía un pequeño ballet, para lo cual, independientemente del director musical y quien se encargaba de toda la cuestión operística, se invitaba a un coreógrafo de renombre para establecer las danzas que habrían de ir dentro de esta ópera. Este es, pues, obviamente el caso de Fernán Cortés, que se llama así, Fernán Cortés, o La Conquista de México. También en esta época pues existía una gran curiosidad acerca pues de lo que se llamaba, según los europeos, pues los mundos o las culturas exóticas, ¿no? Ya obviamente llamaban su atención la lejana India o los temas de Egipto. Se empezaban a escribir historias de las bayaderas o las de Badassi, ¿no? Y las óperas que hablaban de las incursiones en estas culturas, en estos países lejanos. Y por supuesto que la conquista de México no era ya una excepción. De hecho, desde finales del siglo XVIII, por ejemplo, Vivaldi compuso una ópera llamada Moctezuma. En fin, se empezaba a explorar también pues esta curiosidad hacia el otro lado, ¿no? Como que generalmente se enfocaba la atención en Egipto, en la India, en estas culturas del Medio Oriente o del Oriente Lejano, pero pues también se volteaba ya la mirada hacia este enigma que era el nuevo continente, ¿no? O la Nueva España particularmente. Así es que, bueno, pues como ya era un tema pues recurrente, generaba una buena posibilidad pues de imaginar, porque particularmente los que se dedicaban a crear estas obras no tenían un contacto directo con estas culturas y muchas veces sus visiones pues eran unas visiones romantizadas o a la europea de lo que deberían ser estos pueblos, ¿no? De las tierras conquistadas o de estos países lejanos. Entonces tenemos pues estos estereotipos en donde los habitantes originales de estas tierras pues siempre son como unos bárbaros o totalmente distintos y son representados ¿no? Como de maneras agresivas incluso, ¿no? Se explotaba, por ejemplo, ese tema de los sacrificios humanos. En fin, pero pues siempre daba pie a generar obras pues magnas, ¿no? Por ejemplo, esta de Fernán Cortés o La Conquista de México podría compararse con la gran Aída de Verdi, ¿no? En lo que era su diseño escenográfico, como la majestuosidad y la magnitud de lo que se ofrecía al público. Gaspare Spontini o Gaspare Luigi Pacifico Spontini nació en Ancona, en Italia, en noviembre de 1774 y fue un compositor de ópera y director de orquesta que empezó su carrera en Italia. Ya un poco más en la madurez o dejando la primera juventud, se traslada a París y ahí es donde hace la principal parte de su carrera. Posteriormente, ya cuando en París las cosas no le iban muy bien, se fue a Berlín y hacia el final de su vida regresó a Italia. Spontini fue quien durante las primeras 2 décadas del siglo XVIII resaltara como una de las figuras más importantes de la ópera seria en Francia. Y su obra más famosa era la ópera La Vestale o La Virgen Vestal, que bueno, esto fue un gran éxito en la Academia Imperial de Música en esa época. Y pues considerando este éxito de La Vestale, el propio Napoleón le comisionó a Spontini que empezara a componer una obra que sirviera de vehículo para su política europea en general, pero particularmente pues para la campaña española que estaba emprendiendo desde inicios de marzo de 1808.
Y esto pues tenía un fin político, quería como equiparar a Napoleón en su intento de salvar a España de la Santa Inquisición con pues Hernán Cortés, ¿no? Y que lo pintaban ahí como un personaje heroico, magnánimo, generoso, que llegaba como a liberar a los territorios indígenas de las arbitrariedades de los malos sacerdotes que sacrificaban, ¿no? Y castigaban a su pueblo. Entonces, bueno, se quería hacer esta equiparación como de Napoleón con Cortés en su carácter de gran liberador. Además, bueno, pues toda esta intención de Napoleón generó que esta ópera fuera pues todo un acontecimiento escénico, porque le dedicaron un presupuesto que jamás antes se había destinado hasta ese momento para crear una ópera, que en la época eran 180,000 francos, que era, bueno, una cantidad casi hasta impronunciable. De estos 180,000 francos, solo 10,500 francos se gastaron en arneses y vestuario para 17 caballos y sus jinetes. Además, bueno, pues se necesitaba esta cantidad de dinero para generar pues la escenografía que correspondía a los templos y a las grandes vistas de la Ciudad de México y de los paisajes que veía Cortés desde el mar cuando estaba en sus naves. Y pues además tenían que generarse los efectos, ¿no? Y que tenían que durar pues las 3 horas que duraba la ópera, que involucraba marchas militares, coros dentro y fuera de escena, enormes bandas, cargas de caballería, naves que explotaban. Bueno, decían que era una ópera ruidosísima. Y también tenían, bueno, pues había una orquesta masiva que incluía todo tipo de instrumentos, incluyendo las sonajas mexicanas hechas estas de calabaza y rellenas de semillas, un vestuario imponente y también, bueno, había que traer a las importantes figuras de la ópera. En el papel principal, por ejemplo, estaba el papel principal femenino, estaba Alexandrine Branchou, que era nada más y nada menos, algo así como la amante franco-haitiana de Napoleón. Estaba también, por supuesto, toda la constelación de grandes estrellas del ballet de la ópera. Entonces, bueno, esta pieza estaba destinada para ser un éxito insuperable y de esta manera enaltecer, ¿no?, la imagen de Napoleón en este emprendimiento en España. Los argumentistas de esta ópera fueron el dueto de Esménard y Jouy, que pues mantuvieron la promesa de generar estas escenas grandiosas, aunque bueno, pues sí, había escenas grandiosas, había como todas estas indicaciones y textos, ¿no?, para desarrollar la historia, pero pues en lo que sí no hicieron mucho cuidado fue como en algunos elementos básicos de la verdad, pero pues ciertamente pues al público no le importaba andar verificando datos acerca de la conquista de México y cómo se dieron los acontecimientos históricos. Lo que el público apreciaba de despliegue de talento artístico, escenográfico, en fin, pues que se les ofrecía, ¿no?, cada noche. Lo importante además para Spontini y compañía, y sobre todo para Napoleón, era revivir al público que ya estaba harto de estos temas de nuevas conquistas. Así que con este fin, personalmente Napoleón dio instrucciones muy específicas en lo referente al libreto, en lo que concernía particularmente al efecto civilizador, entre comillas, de Cortés y sus soldados, presentando a Cortés como el arquetípico héroe magnánimo, con sentimientos generosos y humanitarios y que logra crear un entendimiento entre las dos naciones, ¿no?, que es como Napoleón quería verse. E incluso en la primera versión, porque bueno, ahora les platicaré, Spontini hizo varias revisiones. En la primera versión se terminaba con un acto como una escena como apoteósica, digamos, en donde se exaltaba a través de la figura de Hernán Cortés o Fernán Cortés, como se le llama acá, pues como equiparándolo a Napoleón, ¿no?, haciendo una gran escena. Y así, entre cortesía y amabilidad y amenazas, ballets y disparos, lo que importa más, o en lo que se centraba el libreto, era el amor entre el general conquistador y la hermana del príncipe conquistado. Claro, todo tenía que ser contado a través de una historia de amor. Y así, pues todo se resume a, ¿no?, este momento histórico, este episodio de la historia de nuestro país y de Europa, se resume a que una joven está enamorada y es correspondida por el hombre que ha conquistado su país. Y son Amasili y Cortés. De esta manera, Victor-Joseph Etienne de Jouy y Joseph-Alphonse Esménard pues diseñaron a los personajes que intervienen en esta ópera, que son, por supuesto, Fernán Cortés, el conquistador y general español, Amasili, que es la princesa mexicana, hermana de Telasco y de Moctezuma. Telasco,
que es pues el hermano de Amasili, cacique de los otomís y sobrino de Moctezuma o Montezuma, porque así en los documentos que se encuentran en la biblioteca digital de la Biblioteca Nacional de Francia, pues aparece el libreto como Montezuma, que es el rey de México, Álvaro, el hermano de Cortés, el alto sacerdote, que es como el personaje malévolo, ¿no? Como el que representa al mal en esta historia, y Morales, que es un capitán de Cortés. Y por supuesto, pues esta historia está situada en México a principios del siglo XVI. El ballet, que aquí se encuentra concentrado en el segundo acto y tiene por algunas marchas al inicio, que por ejemplo es la Marcha de los Bárbaros, que está incluida en la obertura, pero en donde aparecía un número enorme de indígenas, pues para irle dando color y ubicación a la historia. Pues bueno, está acompañada de una música de ballet también, pero el ballet en particular está concentrado en el segundo acto. Y esta tarea le tocó nada más y nada menos que a Pierre Gardel, que era pues como una estrella en la Ópera de París. Él fue bailarín, coreógrafo y maestro, pues siempre se desarrolló profesionalmente en la Ópera de París. Fue hermano de Maximilien Gardel, uno de los grandes maestros de este periodo en donde se profesionalizó la técnica de la danza. Fue premier danseur noble de la Ópera de París, o que era la Académie Royale de Musique, la Academia Real de Música en ese momento todavía, y también fue primer bailarín de la compañía de Jean-Georges Noverre en Londres. Durante 2 años, Jean-Georges Noverre, quien habría de cambiar justamente la cara a los ballets y empezar a hacer ballets de acción en donde los personajes tuvieran congruencia con la historia que se contaba, donde el vestuario fuera realmente correspondiente a la situación y al momento que se estaba contando, que no hubiera máscaras, en fin. Entonces, bueno, Pierre Gardel tenía esta escuela del gran Noverre y finalmente cuando fallece su hermano Maximilien, que era como el primer maestro de ballet en la Academia Real de Música, Pierre Gardel fue ascendido a maestro de ballet principal. Entre los ballets de Pierre Gardel, pues más o menos sobrevivido a los registros en la historia, están Telémaco en la isla de Calipso, El juicio de París, La fiesta del Ser Supremo, La danzomanía, que de hecho a partir de esta danzomanía de Gardel sería famosa después, años después, en la formación del joven Marius Petipa, Paul y Virginia, Prosperina, El sitio de Corinto. En fin, nada más les digo esto para que vean que Pierre Gardel era uno de los coreógrafos más importantes en la Ópera de París en el momento en que se crea esta ópera. Su labor como maestro además se extendió hasta pues la escuela de la ópera que dirigió durante casi 16 años y además también tuvo entre sus alumnos en algún momento a Carlo Blasius y Auguste Bournonville, que también habrían de trascender ampliamente en la historia. En los ballets destacaban las figuras de la época como el propio Gardel, los hermanos Vestris, que eran también pues como unas estrellas, ¿no?, del momento, Amalia Bigottini, una de las mujeres fuertes de la ópera, en fin, estaba toda como la constelación. No hay registros particulares de lo que sucedía como en cada momento de ballet, pero sí, bueno, durante la historia podemos ir viendo. Así que vamos a escuchar un fragmento de la obertura que de manera libre está construida en 3 partes y da de esta manera como el inicio perfecto. Y pues en esta obertura está incluida una imponente danza bárbara